vamos a dar comienzo al segundo encuentro del Seminario Provincial de Interculturalidad y Educación, pasado, presentes y continuidades. Bienvenidos y bienvenidas a la Casa de los Maestros y las Maestras de Santa Fe. Bienvenidos a la Casa de los Trabajadores de la Educación. Y se encuentran presentes trabajadores y trabajadoras de la educación de las delegaciones La Capital, Belgrano, trabajadores de la educación de Caseros, Castellanos, Constitución, Garay, General López, General Obligado, Iriondo, Las Colonias, 9 de Julio, trabajadores y trabajadoras de la educación de Rosario, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo, San Martín y Vera. También damos la bienvenida a las escuelas interculturales bilingües que se encuentran presentes y para las que les pedimos un fuerte aplauso. La Escuela 6173 Manuel Belgrano, Campo el 94. La Escuela 1338 de Recreo. La Escuela 1333 Nueva Esperanza de Rosario. La Escuela 1344 Taigoye Rosario. La Escuela 1310 del paraje El Toba. La Escuela 1378 de Calchaquí. La Escuela 418 de Tostado. La Escuela 430 de Colonia Dolores. Escuela 453 de Los Laureles. Escuela 6111 de Colonia La Lola. Escuela 6116 República de Suiza de Berna. La 1380, Roberto Fontana Rosa de Rosario. Escuela 423, Bernardo O'Higgins del Besia Norte. La Escuela Particular Incorporada 1485, Juan Diego de Rosario. También un fuerte aplauso a los compañeros de la Escuela Incorporada. Las secundarias orientadas que están presentes, 509 de Recreo. 517 de Rosario, 518 de Rosario, 531 del Besia Norte, 580 de Campo el 94, 2359 de Colonia Dolores, 4314 de Colonia La Lola. Para todos y para todas, un fuerte aplauso. Y ahora vamos a dar inicio con el primer panel, para lo que invitamos a Patricia Hernández a hacer la presentación del panel Historias y Derechos de las Comunidades Indígenas. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al segundo encuentro del seminario. Otra alegría inmensa, la verdad que 400 asistentes a este segundo encuentro. Es algo que nosotros veníamos pensando, como lo dije en el encuentro anterior, hace mucho tiempo, pero pensábamos que en el segundo encuentro íbamos a hacer un poco menos, pero no. Se mantuvo la cantidad de asistentes, así que les agradecemos la presencia. Para iniciar el panel, el primer panel, Historia y Derechos de las Comunidades Indígenas, vamos a convocar a los panelistas, a María José Bunicén, a Juan Nobile, a Ángela Lanche, Héctor Vázquez y Antonio Gómez.
Buenos días a todos, a todas, a todes. Un gusto estar aquí con ustedes y agradecer a esta comisión organizadora esta invitación. Doy clase en un instituto superior del profesorado en la materia Historia, en Fray Luis Beltrán, y doy clase de un espacio que se llama Espacio de Contenido Optativo, donde hace unos 15 años empezamos a tratar de vislumbrar qué problemáticas podían llegar a tener falencias o interés los alumnos de un profesorado de historia, en las cuales, bueno, un antropólogo podía llegar a aportar algún tipo de conocimiento. Desde ese punto de vista, lo que empezamos a notar en el sur de la provincia de Santa Fe, en distintas charlas que dábamos en las escuelas primarias, secundarias y en los institutos de profesorado, era básicamente un gran desconocimiento sobre los pueblos originarios de la región, sobre su historicidad, sobre su antigüedad en la región, y no solo, digamos, desde el punto de vista en lo que tenía que ver la parte prehispánica de los pueblos originarios, sino que también había un gran desconocimiento, o por lo menos también una desvirtuación del conocimiento vinculado a lo que tenía que ver en la construcción de la historia de nuestro país, o sea, la relación entre la construcción del Estado Nación Argentina y los pueblos originarios. A partir de ahí, y testeando un poco este desconocimiento que había en el sur de la provincia de Santa Fe sobre esta problemática, obviamente que no era una cuestión de ignorancia o una cuestión que había un desconocimiento por desinterés del alumnado, sino que básicamente lo que empezamos a ver es que era una parte estructurante de la producción del sentido educativo que tiene por objetivo pensar que los pueblos originarios son algo prehistórico, estático en el tiempo, que no hacen y no tuvieron casi nada que ver en la construcción del Estado-Nación Argentina. Si lo posicionamos desde esta perspectiva, pensar a los pueblos originarios como algo del pasado prehispánico, que estuvieron estáticos en ese tiempo y que no tienen presencia en la actualidad, es recurrente que se genere esta distorsión o esta ignorancia precisamente vinculada a los pueblos originarios. La antropología básicamente de lo que trata es de tratar de explicar por qué la diversidad o por qué las diferencias se convierten en desigualdades. Y en la construcción del sentido del poder hegemónico, las diferencias entre los distintos componentes de los grupos que hicieron nuestra nación y que hacen a nuestra nación, muchas veces se ven reflejadas en las construcciones de desigualdades o en los accesos desiguales a determinado tipo de recursos. Los pueblos originarios en América están hace más de 40.000 años, presentes en cada uno de nuestros territorios y presentes también, si uno puede mirar un poco más allá, en cada una de las actividades cotidianas que tenemos precisamente en este presente. En la formación de los historiadores, generalmente se hace una recurrencia básicamente a lo que son las sociedades de América más parecidas a las civilizaciones occidentales. Si tomamos, o pudiéramos tomar como un test de conocimiento sobre los pueblos originarios, lo primero que va a salir en el alumnado van a ser precisamente las sociedades incas, aztecas, mayas, como las representantes precisamente de eso prehispánico que había en América antes de la llegada de los españoles. La llegada de los españoles fue, si se quiere, una de las primeras fuentes de reflexión acerca del humano y el primer encuentro universal entre Occidente y otro mundo, que generó precisamente la construcción de la otredad entre unos y otros. Ese encuentro va a sentar las bases de la simetría entre Occidente y los pueblos originarios de toda América. Pero con la circunstancia también de que los lugares centrales para esos conquistadores españoles eran Mesoamérica, Perú, el área andina. El territorio argentino para esa conquista de América siempre fue un área marginal. Lo que hoy es territorio argentino se vislumbraba como solamente un lugar de paso que iba a servir para trasladar el oro y la plata extraído del Potosí a partir del puerto de Buenos Aires. Con ese criterio, esto que se llama civilización blanca, hacía un camino, y un camino que tuvo que ver con este eje vertebrador que es el río Paraná también, pensado en ese camino, y quedaron toda una serie de territorios
que recién empezaron a tener interés una vez que se empiezan a producir las revoluciones latinoamericanas. En nuestro país, lo que se llamaban territorios libres o territorios ocupados por los indígenas de la Patagonia y del Nordeste, fundamentalmente Pampa, Patagonia en el Nordeste, empiezan a tener contactos y relaciones con el blanco cada vez más intrínsecas a partir de la Revolución. Parecería ser que los proyectos de los pensadores como Sarmiento y Alberdi no querían o dispusieron de una producción histórica que negara la participación de los pueblos originarios en todo lo que tiene que ver con los procesos revolucionarios. Alberdi y Sarmiento se disputaron muchas veces determinado tipo de proyecto de nación. Lo hacían en las cartas quijotanas que escribió Alberdi, en las cartas también que escribió... Tiene que ver. En las 101 que escribió Sarmiento. Pero básicamente, y a diferencia de Alberto, pero básicamente los dos miraban en esa construcción a Europa. La esencia de Argentina tenía que ser Europa. Lo manifiesta Sarmiento en el Facundo y Alberdi también, en que las razas y esa composición de negros, indios y españoles que había en la Argentina no servía para nada. Que había que traer europeos, y si era posible, europeos anglosajones, que poblaran precisamente nuestra tierra. En el paso que hace el Facundo, ¿no es cierto?, este tipo de relatos se ve en reiteradas ocasiones. Ahora bien, ¿fue el único proyecto de nación que existió? No. Los períodos revolucionarios y los revolucionarios, como San Martín, Belgrano, como Moreno y Güemes, es el momento de la revolución en el que más derechos se le van a asignar a los pueblos originarios y los que más participan en las luchas revolucionarias. Lo primero es la Asamblea del año 13, en las cuales se derogan las leyes de Indias que imponían la mita, la encomienda, el yanaconazgo a los pueblos originarios. Bien, se le da en esa asamblea la categoría de iguales al resto de personas que habitaban estos territorios de las Provincias Unidas del Sur. Por otra parte también van a ser los que van a participar en los ejércitos revolucionarios como precisamente militares. Y es San Martín quien toma fundamentalmente esta idea de que la revolución era para los pueblos indígenas. La revolución era para devolverle todo lo que le habían quitado después de 300 años de opresión a las comunidades originarias. San Martín se reconoce a él mismo como indígena y San Martín pide permiso para hacer su viaje a los territorios del sur, para cruzar los Andes. Y él en asamblea se reconoce como hijo de indio. Y el proyecto que tenían San Martín, Moreno, Güemes y Belgrano era un proyecto de generar una nación plurinacional de reconocimiento a esos derechos indígenas. Bien. A partir, después de las guerras de unitarios y federales, muchas veces las comunidades se vieron insertas también en ese tipo de disputas. Hay planes de integración, como el de Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, que trata de integrar básicamente a las comunidades a partir de insertarlas en los obrajes y de alguna manera domesticarlas a fuerza de trabajo. Hay un solo proyecto, que es un proyecto de liberación y de equiparación de todos los derechos de las comunidades originarias, que es el proyecto de Artigas. Artigas, de los Libres del Sur, de todas estas tierras, que incluían Santa Fe, Corrientes, Misiones y Uruguay, es el que propone el reparto de tierras equitativo para todos los pobladores indígenas y su primer lugarteniente fue el comandante Andresito, de las comunidades guaraníes, que llega a tener el cargo de coronel y es el que llega a hacer una defensa concreta de todo lo que tiene que ver con el avance portugués, retenerlo. Andresito fue intendente de la ciudad de Corrientes, por ejemplo, bien siendo indígena en ese proyecto artiguistas. Los Libres del Sur no participan de la Declaración de la Independencia de 1816 en Tucumán. Bien. Todas estas características
lo que hacen es darle un lugar central precisamente a las comunidades. No hubiera sido posible el proyecto revolucionario, como tampoco hubiera sido posible la conformación de la nación, si no había acuerdos y no había relaciones permanentes con las comunidades originarias. En las guerras de unitarios y federales participaron permanentemente las comunidades, estando en distintos tipos de bandos, muchas veces contraponiéndose entre unitarios y federales, pero Rosas va a plantear esta relación sobre todo por la necesidad de ocupar las salinas grandes, que eran fundamentales para todo lo que tenía que ver con los saladeros. La generación del 37, la declaración de la Constitución Nacional, va a traer el primer momento en la historia de América de las relaciones entre blancos e indios, en la cual los pueblos originarios van a ser declarados enemigos de la patria, directamente enemigos de la patria. Al ser declarados enemigos de la patria, es ese Estado-Nación, con las fuerzas de ejércitos, los que empiezan a emprender dos campañas concretamente. Las campañas del desierto al sur, en la Pampa y la Patagonia, para extender las fronteras, y las campañas del nordeste, ocupar el Chaco, ocupar Formosa, ocupar el norte de Santa Fe. Pero estas campañas no tenían una declaración de enemistad con los indios por motus propio de ese Estado nacional que crecía. Fundamentalmente la estructuración de este tipo de procesos hay que buscarlo básicamente en la expansión del capitalismo, en la expansión de los regímenes de propiedades privadas de la tierra, en la necesidad que iba a tener Argentina en ese momento al incorporarse al mercado mundial como país agroexportador, de extraer todo tipo de recursos y materias primas. En los lugares de mayor concentración de materias primas eran los lugares ocupados por las comunidades originarias. Y esos eran los lugares que había que de alguna manera domesticar o ganar, decían Sarmiento, Alberdi, Avellaneda y Roca, para la sociedad civilizada que en un contexto donde se miraba el evolucionismo como doctrina principal de progreso de la humanidad, el positivismo, el orden y el progreso, estas comunidades obviamente que desencajaban permanentemente en este tipo de proyectos nacionales. La división de fronteras, la ocupación de estas tierras, el ganar estas tierras que ellos llamaban adrede desiertos, porque no había civilización, no porque no hubiese gente. Tal fue el arrebato de esta civilización que muchos de los pobladores que combatieron en el sur, en las Pampas y en el nordeste, eran capturados, llevados al Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata, eran experimentados permanentemente por toda una serie de pseudocientíficos, entre ellos el perito Moreno, y una vez que morían, se encargaban de descarnarlos y colgar sus esqueletos en las vitrinas del Museo de La Plata. Esto era básicamente la principal forma de expresar materialmente el triunfo de la civilización sobre estos que consideraban, ¿no es cierto?, bárbaros y salvajes. El derrotero durante el siglo XX básicamente fue el mismo. La condición de las relaciones que van a imponer los blancos sobre los territorios indígenas son relaciones que obligan a los indígenas a formar parte de relaciones de padronazgo, generalmente. Es lo que se da en todo el nordeste con lo que son las instalaciones de empresas como la Forestal, por ejemplo. Los primeros levantamientos, como el de Napalpí en 1924, relata precisamente los levantamientos que se van a generar reclamando condiciones de trabajo dignas para los pueblos tobas, mocovíes y pilagaes, que precisamente eran la principal mano de obra de todos estos emprendimientos capitalistas. Bien, también sucedió en 1947 con Rincón Bomba. Como para terminar y después dejar abierto este panel también a charlas, les decía, básicamente, 1905 también. 4 San Javier, me dice la compañera. Para terminar, decía esto de que el por qué la antropología estudia el por qué las diferencias se convierten en desigualdades. Trabajo en un equipo que se llama Equipo Argentino de Antropología Forense, como antropólogo, que básicamente busca restos de personas desaparecidas víctimas de delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad a las víctimas de la dictadura militar fueron reconocidos inmediatamente. Pensar a Napalpí, a Rincón Bomba como delitos de lesa humanidad
a esta comunidad hegemónica le llevó cerca de 15 años de discusión para distinguir si eran comunidades que eran víctimas de la acción del Estado contra ellas. Bien, y esto es lo que marca la historia, ¿no es cierto?, en vinculación a los pueblos originarios. Esta historicidad nos marca las asimetrías, las diferencias y las desigualdades a las cuales el Estado Nacional las ha sometido. En términos educativos, construir estos espacios, construir también vinculaciones entre las ciencias sociales, los pueblos originarios y formar historiadores que tengan un conocimiento cabal de las sociedades y no pensarlas como algo del pasado, consideramos también que es una parte central de nuestra producción de sentido hacia las nuevas generaciones. Sorprenderlos con estas actividades y también presentarlos como parte de nuestra historia, de nuestra conjunción presente y de nuestro proyecto a futuro como iguales y como comunidades que mucho tienen que aportar a nuestra vida nacional. Bueno, gracias. Nada más. Buenos días, compañeras y compañeros. Es un lenguaje nuevo para mí, porque nosotros generalmente decimos hermanos y hermanas. Es muy grato estar nuevamente con todos ustedes y realmente es gratificante verlo, prestar atención, porque en el otro encuentro había mucha gente que estaba muy convocada a su celular. Y yo me preguntaba, ¿tanto le interesa su celular más que la historia que nosotros venimos a contar por nosotros mismos? Yo creo que la tecnología es muy buena, es muy importante, pero cuando hay seres humanos de carne y huesos, como nosotros, que yo soy una india y que vengo a contar la historia de mi pueblo. Nosotros venimos de pueblos de Guerrero. Acá el compañero que le digo que es una palabra que implementé ahora. En 1904, en mi pueblo San Javier, hubo una rebelión, también por los asuntos de tierras, de maltrato, de matanza, de violaciones, de vejaciones a las mujeres y a los hombres. Y bueno, y allí hubo una masacre muy grande. Y en la historia generalmente a San Javier nunca se lo tiene en cuenta. Es como que lo quieren barrer de la República Argentina. Pero siempre vemos rebeldes, porque nosotros nos quedamos en San Javier. La familia de mi abuelo, Vicente Villalba, que participó en esa rebelión, nos quedamos a sufrir todas las consecuencias. Después la otra indiada Mocoví se fue a un lugar, se fue a otro, y bueno, están re bien. Y por ahí te dicen algunos, viste, vos sos una cobarde o porque no seguís participando, porque yo las cosas las digo de frente. Y en 1904 estuvimos en la Asamblea Constitucional, pero para esto nosotros ya veníamos preparándonos, porque en la democracia se comentaba de que se iba a haber una reforma y nosotros teníamos que estar allí, porque paradójicamente nosotros teníamos que reclamar un derecho, la pucha, un derecho de tierra, un derecho de educación, un derecho de igualdad, un derecho que me parece hasta inhumano, porque nosotros nunca nos fuimos de la República Argentina. Nosotros siempre vivimos acá en la República Argentina. Y acá en esta República Argentina la hemos defendido porque los próceres usaron mucho a la indiada. Y yo me siento orgullosa de que la indiada haya participado en defender nuestra patria. Ahora yo digo, hay muchos pueblos indígenas que se llaman naciones. Por ejemplo,
yo no comulgo, porque yo no quiero una nación en mi propia nación argentina. Yo me reconozco como pueblo mocoví. Y así comenzamos a desandar con todos los indios de la provincia de Santa Fe, los mocoví, los toba. Nos organizamos, teníamos una asociación que se llamaba Amigos del Aborigen, que nos fue juntando, digamos. Allí comenzamos toda una proyección, hasta que llegamos a la Asamblea Constitucional. Cuando llegamos a la universidad, realmente fue muy duro, porque nos veían como seres que no debíamos estar ahí. Yo siempre digo de que los hombres políticos estaban todos vestidos de traje, bien perfumados, con zapatos caros, y nosotros los indios estábamos así nomás. Entonces nos veían como que les molestábamos. Pero resulta que cuando íbamos a los lugares donde teníamos que defender nuestros proyectos, se daban contra una pared, porque esos pobrecitos que veían ellos, no éramos pobrecitos. Porque como dice el hermano Antonio, los peleábamos perro a perro. Y realmente para todos los indios que estuvimos en esa constitución, que fue para nosotros a veces muy dolorosa y muy triste, y todavía sigue siendo dolorosa y triste, porque me parece mentira que estemos reclamando derechos en escuelas, cuando por ejemplo el inglés, el francés, el alemán y tantas otras lenguas se la dan como nada, y a la nuestra la condicionan. Entonces me parece absurdo que en nuestro territorio argentino todavía tengamos que estar pidiendo que haya escuelas bilingües, intercultural, en todas las poblaciones de la República Argentina, cada cual con su lengua madre, obviamente. Y es doloroso porque yo como nieta, a mí no me enseñaron a hablar. Por ahí dice una hermana de recreo, si hablas mocoví te cortaban la lengua. A nosotros, por ejemplo, muy chicos, nos sacaron de la comunidad. Nos mandaron a trabajar en casa de familias. Pero cuando vos tenés algo muy arraigado, cuando vos lo mamás de muy chiquitito, porque los abuelos fueron los que te enseñan y te educan, porque las madres trabajaban, porque yo no tuve la oportunidad de tener un padre, porque mi padre fue un hijo de puta, que realmente abandonó a mi madre porque era un golpeador, y cuando mi abuela realmente lo vio que la golpeaba, lo echó, y mi mamá tenía 4 hijos. Y mi abuela y mi abuelo, que yo digo mi abuela, pero en realidad era una abuela adoptiva, porque la mamá de mi mamá había muerto cuando mi mamá tenía 8 meses, y mi abuelo nunca más hizo pareja, fue un hombre solitario. Y era un indio que medía aproximadamente 1,94, 1,95, porque los indios mocoví eran muy altos, y las mujeres también eran muy altas. Nada más que yo con la mezcla salí chiquita. Y hoy tengo la satisfacción de que mi sobrina y mi hija estén hablando el idioma, que ellas me enseñan, porque estos 2 guachos que están acá nunca me enseñaron, y sabían hablar y no me enseñaron nunca. Entonces son cosas que a veces ellos se cometieron un error, ¿no?, de no haberme podido enseñar. ¿No, Antonio? Y bueno, volviendo a la Constitución, a veces
pasábamos mucho frío porque teníamos que hacer guardia, a veces llovía. Estábamos acá en un lugar, Sauce Viejo, en una casa que nos prestaban. El techo era de zinc, era como que mejor era afuera que estar adentro porque se llovía. Los hermanos Huichí, Pilagá, que venían, los mayas guaraní, que venían todos del norte, a veces no podían dormir porque no tenían lugar, se hacían fogata y quedaban y nos turnábamos para dormir. La comida nunca nos faltó, pero a veces la misma impotencia y el mismo dolor hacía que no tuvieras hambre. Y hasta último momento fue duro en las reuniones, fue muy triste, a veces salíamos muy mal. Con Antonio siempre a veces nos mandaban a hacer guardia porque éramos los más picantes y éramos muy peleones. Yo creo que Antonio también sigue siendo igual. Y ¿cómo es? Bueno, pasaron esas cuestiones y después cuando ya los asambleístas nos veían que estábamos todos los días y que no nos podían sacar, se hicieron compinche de nosotros. En aquel entonces no había celulares como tienen todos hoy, tenemos todos hoy. Si no te mandaban por correo, por la policía o por fax, así era la forma de que nos comunicábamos. Y bueno, hasta llegaron a prestarnos un lugar para sacar fotocopia y todas esas cuestiones. O sea que fuimos ganando, nos fuimos empoderando poco a poco de la Constitución. Y realmente teníamos nuestras peleas grandísimas entre la indiada, pero cuando teníamos que defender nuestro derecho, estábamos todos juntos. Como a veces ustedes los maestros, por ejemplo, todos nos educan iguales, pero cuando tienen que salir a la calle y pelear por una cuestión que ustedes saben que es un derecho de ustedes, están todos juntos. Y a nosotros también nos pasó eso. Y después, el último día que estuvimos que ya no se tocaba más el tema nuestro, se tocaba habeas corpus. Y yo le contaba a los muchachos que siempre mi sueño era encontrar al doctor Alfonsín, porque yo lo había votado y lo había seguido porque habíamos vivido anteriormente muy feo, algo muy triste. Y yo veía en él algo especial. Y cuando él hizo el pacto de olivo con Menem, yo me sentí tan desilusionada y tan traicionada por él, que yo dije, algún día lo voy a encontrar y le voy a decir. Y ese sueño se me cumplió. Por eso yo siempre digo, los sueños que ustedes tengan y ustedes los piensan, se realizan. Porque el mío se cumplió. Yo estuve con el doctor Alfonsín y le dije lo que pensaba. Los muchachos, por supuesto, me dijeron, no te vayas. Yo no les hice caso. Y le dije que era anfitriona, que era sanjavierina, que era mocoví y que le daba la bienvenida, pero que yo tenía algo en mi corazón que yo quería decirle si me lo permitía. Como él era una persona tan educada, ustedes no tienen noción de lo que era mi corazón, parecía que se iba a salir de dentro de mí como la tía. Y le dije que realmente él me había desilusionado y él me había traicionado. Me miró y no me dijo nada, se fue. Y cuando nos toca, por ejemplo,
dicen que todos los asambleístas dicen que se toca habeas corpus y el tema de nosotros quedaba afuera, fue muy triste para nosotros. Y había unos hermanos, Juan Antonio también estaba adelante, Mocovi Toba, estaba yo, dijo el burro, y había otros más. Y le digo a los muchachos, yo me voy a parar. Dice, no lo hagas porque nos van a sacar a todos. Mejor, le digo. Entonces, insúltenme, díganme algo, le digo, para ponerme a llorar. Como el llanto es colectivo, entonces yo me puse a llorar. Y yo creo que lo que le dije, tengo esa ilusión, ¿no? Yo creo que el doctor Alfonsín no le cayó porque sí nomás, se levantó y se fue a donde está el doctor Eduardo Menem, pidió la palabra y dijo, los hermanos, así como ustedes estábamos nosotros, los hermanos indígenas hace 3 meses que están en esta asamblea. Por favor les pido de que tomemos el tema de ellos y dejemos habeas corpus. O sea que hizo un aprete. El asambleísta que esté de acuerdo, que levante la mano. ¿Y quién se iba a atrever a no levantar la mano ante 2 autoridades tan grandes y ante una mujer llorando? Imposible. Y así fue que conseguimos que ese tema se logre por mayoría. Para esto ya se había votado de que sí, de que se lograría en ese momento no estuve, pero el que terminamos realmente fue muy emocionante. Después de todo lo que habíamos vivido y habíamos pasado, es como que nos dispersamos un poco. Y la gran mayoría de la indiada que estuvo presente allí, algunos nos enfermamos, otros murieron, o le agarró un infarto, otros se le subió el azúcar, otros le tomaron cáncer, pero yo creo que fue de la gran emoción de haber conquistado algo tan grande y tan histórico, ¿no? Y yo me siento orgullosa de pertenecer a algo que está en la historia. Yo creo que mis abuelos, mi madre, todos los ancestros de nuestro país que han sufrido tanto y siguen y seguimos sufriendo y la seguimos padeciendo, pero nunca nos van a ver bajar la cabeza. Le voy a contar una anécdota, si tengo permitido. Este año fui a San Luis y estaban hablando sobre el tema. Fuimos a un lugar sagrado donde los españoles, contaba el guía, de que a los comechingones le partían la cabeza y lo tiraban al río. Ese río hoy está seco. Ellos le llaman río, pero ellos no tienen río como tenemos nosotros los santafesinos. Y dice, los comechingones están extinguidos. Y yo lo dejé hablar, porque como ustedes saben, a mí toda la cuestión indígena, yo la he estudiado, la he vivido, hemos estado en contacto, estamos en contacto. Y porque dice que eran cobardes, no, le digo, vos estás totalmente equivocado. Nosotros los indios no somos cobardes. Los que fueron cobardes fueron las personas que vinieron a apropiarse y a violar y a saquear nuestro país y nuestro territorio. Yo le digo, soy de una india y yo soy una cacica, le digo. Ah, dice, mira, no creía beber una cacica tan moderna, dice. Digo, ¿sabe qué? Le digo, pibe, tenés que estudiarte un poco más, le digo, porque te sacan del contexto y vos no sabés nada.
Bueno, esa es mi anécdota de seguir peleando por nuestra patria y por nuestros orígenes. Muchísimas gracias. La kinagwe kayaripi pali ni tona kinana sa ta la sik na una dokosi kayaripi. ¿Me entendieron? Mejor, así le hablo todo el tiempo, así nadie me entiende. Buenos días a todos, le digo a mis hermanos mocovíes del pueblo Com y todos los profesores, maestros que están en este lugar. Bueno, hoy tenemos el privilegio de poder hablar de nuestra cultura, de nuestro pasado, de nuestra historia, y me parece que es muy importante este hecho de que nos dan esta participación de poder contar algo de nuestra historia. Y bueno, nosotros tanto de historia de la que escriben los historiadores no sabemos mucho. Por ahí muchas veces dudamos de muchas cosas que dicen los historiadores, los gobiernos, todos, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar sobre nuestras vivencias, nuestro pasado, cómo hemos vivido nosotros como indígenas en este país o en esta provincia, y nos duele, mire, hasta la punta del pelo nos duele. Porque en realidad tenemos un pasado muy, muy sufrido. Y no es consecuencia de los pueblos indígenas, como siempre le han echado la culpa. Los indígenas siempre son un problema. Todos los gobiernos dicen, como que nosotros somos un problema en el país. Y claro que no vamos a ser problemas si éramos los propietarios de la tierra y nos quitaron todos. Sí, seguimos siendo un problema siempre. Para cualquiera va a ser un problema. Y entonces lo que yo puedo contar un poco parte de nuestra vivencia como familias y comunidades de la provincia de Santa Fe y comunidades de la provincia del Chaco que no hemos tenido contacto cuando éramos chicos nosotros. Bueno, mi papá cuenta que ellos nacieron y crecieron dentro de los pajonales de la localidad de Alejandra. Hay una grande extensión de montes y de esteros, cañadas. Y dice que crecieron ellos ahí, en el medio de los pajonales. Así que tenían poco contacto con la civilización, la más buena, dicen, no sé si es buena. Y entonces dice que cada vez que iban al pueblo ellos, a la vuelta seguro que se peleaban con la policía o con los criollos. No se querían. Claro, porque había algo que había en medio, eso es lo que contaba mi papá, mi abuelo. Y entonces nosotros también, yo parte de mi vivencia como mocoví, crecimos a orillas de un monte muy extenso en la zona norte de la provincia de Santa Fe. Y bueno, ahí aprendimos a vivir de lo que llamamos vivir de la naturaleza, vamos a decir, de lo que da la naturaleza, lo que nos da el campo, carne de animales, frutas silvestres, los peces, todo eso. Yo aprendí a vivir y he vivido esa parte de mi infancia, ¿no? Y luego en ese proceso que más o menos yo estoy contando, mi papá cuenta que en la parte de ello, por ejemplo, tenían la experiencia de que lo utilizaron como mano de obra, por ejemplo, para cortar el arroz, cuando se cortaba con la hoz, cuando se hacían parvas de lino, de trigo. Todo eso era la mano de obra en la que lo empleaban a ellos, ¿no es cierto? Y así que cuando cuentan ellos, y nosotros preguntamos por ahí, ¿cómo le pagaban? No, dice, nos daban un poco de mercadería, no existía la plata, ¿no? Y eso es lo que nos contaban ellos. Aparte de negar su identidad cultural, porque mi papá, mi abuelo,
Ellos negaban ser aborígenes o indígenas, como sea. En el norte nos llamaban paisanos. Pero esos paisanos tenían un idioma. Y cuando preguntábamos nosotros a qué pertenecía nuestro idioma, si éramos, porque yo en la escuela había escuchado la historia del maestro que me enseñó, dice, sí, acá en Argentina había indios, dice, y eran salvajes, malvados, asesinos, sucios, atorrantes. Eso es lo que decía el maestro en la escuela. Por acá tengo una colega por ahí que es supervisora ahora, que vivió en la colonia nuestra, allá está. Y bueno, nosotros lo teníamos como patrón al tío de ella. Y ahora le voy a contar anécdotas de él también. Y entonces yo le preguntaba cuando yo escuché esa historia, yo tenía 4º grado en la escuela, tenía 10 años, 9 años. Y le pregunto a mi papá, me iba como asustado, le digo, papi, le digo, nosotros somos indios. No, dijo mi papá, si no hay más indios. No existen más los indios. Dice, ay, pero dice, sí, eran asesinos. Dice, vos sabés que parece que queda uno solo y vive en San Javier. Dice, ha de ser el tío de ella. Fíjese lo que era la negación de una identidad cultural en la que nos han sometido y lo que han hecho con nosotros. Y la escuela, yo siempre cuento esta anécdota de mi maestro cuando contó la historia, seguramente que habrá sido el 12 de octubre, porque siempre se ocupan de hablar de los indios el 12 de octubre. Y hasta ahora continúan, hasta hoy en día, no es un tema que es de todos los días. Y entonces, claro, cuando yo escuché, me alegré, menos mal que yo no soy indio, dije. Y entonces a los 12 años, yo cuando tengo 12 años ya quería aprender a hablar muy bien el castellano, porque me había alfabetizado en la escuela, yo tampoco no sabía hablar el castellano. Me alfabeticé y aprendí a hablar rápidamente el castellano. Y entonces el tío de la supervisora que hoy está por acá me decía, che, no hablé más de eso, dijo, porque eso lo atrasa a usted. Decía, mirá lo que me decía. Y ustedes lo que tienen que darle valor, dijo, ustedes tienen que trabajar. Claro, si éramos peones de ellos, mirá que no. Porque justamente en el año, no sé si es 1933 o 1939, un gran senador nacional había dicho en la apertura en el Congreso, dice, no, vamos a dejar de perseguirlo a los indios. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Vamos a tomarlo todo como mano de obra barata acá en la República Argentina. Y eso, de ahí siguió. Y fue cierto, y a eso nos sometieron a la mano de obra barata. Entonces yo conocí todos los trabajos, lo que agarrar una pala, una azada, un pico para destroncar árboles, trabajamos los obrajes, trabajamos las cosechas de algodón, cosecha de maíz a mano, cosecha de girasol, sorgo, todo a mano, fíjese, y después dicen los indios son atorrantes. Fíjese la gran mentira que dice la sociedad a veces, de tratarlos así a los indios. Y no es verdad, porque el indio fue parte de la historia de Argentina, la mano de obra en la que hizo crecer a muchos. Nosotros, por ejemplo, vinimos acá a Recreo en el año 1970 y éramos la mano de obra barata de las quintas. Y ¿a cuánto lo volvimos rico en las quintas? Hoy en día son millonarios. Y encima todavía dicen que somos atorrantes todavía, que no nos gusta trabajar. La gran mentira que le hacen creer a todos. Qué silencio. Pero son las verdades. Porque yo dije, no me voy a callar más de que traten así a los pueblos indígenas. Por eso con ella éramos muy fuertes cuando nos enfrentábamos a los políticos, porque les decíamos la verdad. Cuando nosotros se iba a sancionar nuestra ley provincial 11.078, que hasta hoy en día no está reglamentada, en el año 1993, decía un diputado provincial,
de apellido López, un gringo bien colorado. Y nos decía, ¿y para qué mierda quieren la ley ustedes? Mire, fíjese el vocabulario de un diputado provincial. ¿Qué? ¿Qué vocabulario? Fíjese la palabra que empleaba. ¿Para qué mierda quieren la ley? Decía. Nos decían en la cara a nosotros. Ella no estaba porque yo peleé mucho más que ella todavía. Bueno, pero esa fue parte de nuestra historia en la lucha de nuestros derechos, ¿no? Y le contamos de eso, un poco de esto que nosotros hemos padecido, ¿no? Como sumisos a nuestros patrones, porque eso es lo que nos enseñó después. Creo que fueron educados los que vinieron a colonizar a poder sumirnos, ¿no es cierto?, en los trabajos y en la pobreza en realidad, porque nosotros trabajamos en los obrajes y en la cosecha de maíz, a veces ni siquiera para ganar para la comida, ni siquiera para eso. Fíjense, la historia. Estamos hablando de nuestra historia, y esta es la historia verdadera que nosotros le podemos contar, porque muchas a veces no lo cuentan esto. Quieren ser académicos y nos contamos la historia que nosotros hemos padecido en el país. Y es bueno que nos escuchen esta historia, esta otra historia que nunca se da a conocer a veces. Y bueno, en el año 1980 todavía nosotros no estamos identificados como indígenas todavía en la provincia de Santa Fe. Y había una gran negación nosotros, me acuerdo que para asimilar nuestra cultura, por ahí nos vestíamos de saquito y corbata y caminábamos así de punta de pie para que no nos digan que éramos indios. Fíjese lo que hacíamos nosotros para aparentar ser otra cultura en la que no teníamos nada que ver con esa cultura. Y si vos le preguntabas, ¿vos sos indio? No, decía. ¿Y qué sos? Y quedaban pensando porque no sabían de qué. Algunos no saben ni de qué lado viene. Y nosotros cuando nos identificamos en el año 1988 en Recreo, los mandamos al frente a todos. Yo y Manuel éramos los primeros que empezamos a andar. Y me acuerdo que Manuel, yo la primera vez que lo vi, porque se había convertido a la iglesia evangélica. Entonces se vestía de saco y corbata y lo vi la primera vez disertar en una iglesia y hablaba con la voz gruesa. Señores y señoras, decía. Yo decía, es un doctor. Le digo, mirá vos, Manuel Troncoso, que ahí está, mira, un aplauso para él, mira, ya está. Un gran compañero de lucha. Ajá. Le estoy contando lo que es la asimilación, ¿no? Y entonces él se paró así, quedaba firme como corbata de muerto, ¿no? Y hablaba con voz gruesa y medio encogía así para poder hablar con voz gruesa. Yo le digo, qué cambio, le digo que había, ¿no? Pero esa era parte de la asimilación. Después, cuando habían llegado los periodistas en la comunidad nuestra, porque habíamos solicitado ayuda al gobierno y bueno, fue el gobierno allá, llevó los medios de comunicación y aparece al otro día el diario Litoral. ¡Hay indios en Recreo! En la tapa del diario. ¡Ah! Como una sorpresa, como que éramos extraterrestres nosotros, ¿no? Nunca habían visto indios. ¿Y qué? Usted sabe, la juventud del Recreo, todos se enojaron, a mí me querían linchar. ¿Quién me mandó a mí para denunciar lo que ellos eran indios? Porque nosotros en Recreo nos decían bolivianos. Y si vos lo escuchás a los bolivianos, le preguntás de qué pueblo pertenecen, de Bolivia, dicen, no te van a decir que son quechua o aymarás, que son la mayoría quechuas y aymarás. Ellos tampoco dicen que son indios, ¿no?
porque la palabra indio en realidad era una mala palabra para nosotros. Y entonces era ocasión de que muchas veces nos peleábamos principalmente con el que más, los guaraníes, que también pertenecen a pueblos aborígenes. Los que más nos maltrataban como indios eran ellos, y nos agarrábamos siempre a piña. Y nosotros en el pueblo, cada vez que nos decían indios, y piña viene, piña va nomás. Así se defendía. Era una forma como de querer defender nuestra persona, ¿no? Pero nosotros pasamos ese periodo. Yo de los 12 años dejé de hablar mi lengua porque no quería saber nada con esa historia en la que me habían contado en la escuela. Y pasé como 25 años sin hablar mi lengua, ni en mi casa, en ningún lugar. Después, cuando retomamos la lucha por el derecho indígena, recién comencé otra vez, pero había perdido muchas de las palabras en las que yo hablaba. Y ahí, en el año 1988, comenzamos la lucha acá en la provincia de Santa Fe, 87 más al norte, 83 en algunas comunidades en el norte. Y bueno, ahí entramos ya en una lucha organizativa, donde, bueno, 3 instituciones en la zona norte, Fundapaz, Endepa, Asociación Amigos del Aborigen, Incupo, eran 4 que promovieron un poco el tema del derecho indígena, en la que nos capacitaron para poder llevar adelante esta lucha. Desde ahí comienza una lucha un poco más, que nos juntamos muchos los dirigentes indígenas. Pero al comienzo, los que comenzaron la lucha indígena eran mayores, eran todos ancianos de nuestras comunidades. No eran los jóvenes. Y algunos que otros eran jóvenes, pero no todos. Yo recuerdo, y hoy estamos hablando en memoria de ellos, que ya no están más con nosotros. En recreo, cuando nosotros nos organizamos en recreo, eran puros ancianos los que se habían convocado en esa reunión para dar a conocer que éramos aborígenes. Luego continúan los jóvenes, porque no querían saber nada con esta identidad que tenían, en la que todos hablaban mal de nuestra identidad cultural. Y eso fue muy duro para nosotros, porque después, ¿cómo salíamos a defender nuestros derechos sin tener una capacitación, sin saber cómo son las leyes? Pueblos que estaban sumidos en la pobreza, ¿quién iba a hablar de leyes con la panza vacía? Nadie puede hablar de leyes ni de educación si vos no tenés el soporte alimentario necesario que puede tener una persona. Entonces, ¿cuántas veces nos han dicho nosotros? No, si no le importa nada a los indígenas todavía, no les interesa nada. Y claro, si los indígenas hasta hoy en día todavía están ahí, tirados todavía ahí. No vaya a creer que todavía nosotros estamos hoy acá hablando, pero muchos de nuestra familia viven el día a día, a ver si le alcanza o no le alcanza. Y ahora peor. Y ahora con esto es peor. Y entonces, cuando nosotros hablamos de esto, no podemos falsear esa realidad que vivimos los pueblos indígenas. Porque si la sociedad sufrió, nosotros, mucho más los indígenas todavía, muchísimo más todavía. Y entonces de eso nosotros queremos también hablar. Hemos obtenido logros de por la recuperación de nuestros derechos, en la que hoy en día tenemos la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, que se logra en el año 1994 en nuestra lucha por querer cambiar ese inciso tan discriminatorio que se hizo en el año 1854, que decía mantener el trato pacífico con el indio, y que lo hizo Realidad Roca, pacificar a los indios
con balas. Lo pacificaron así. No, pero nosotros los indígenas tenemos entendido que el trato, el pacificar a los pueblos se pacifica con bombas de guerra, con ametralladoras. ¿Cuándo usted vio que mandan a pacificar y van en paz sin armas? No, mandan a pacificar con los aviones de guerra. ¿O no es así? Así es. Entonces la palabra pacificar quiere decir, bueno, este se levanta, pacificarlo con las armas. Eso quiere decir para nosotros. Porque eso que decía la Constitución de 1854 lo empleó Roca. Para que les quede claro a todos. Y si no lo sabían, bueno, hoy lo saben. Y si alguno lo niega, bueno, niéguelo con la realidad, o con los hechos históricos, o con los hechos que suceden en los países. Bueno, no voy a entrar porque ya estoy hablando con políticos. Y en esa lucha nosotros pudimos recuperar, pero fue una lucha muy dura, muy desigual, porque nosotros todavía en ese momento entendíamos muy poco, pero sí teníamos la cara de ir a hablar con esos convencionales en ese momento, donde también justo nos tocó también Aldo Rico, que es parte militar, ¿no? Enfrentarlo a él cuando le decíamos, ¿y para qué quieren si ustedes tienen los derechos igual que nosotros? Así nos decía Aldo Rico, y se paraba así y nos miraba así, porque era militar, nos quería correr con la presencia de él, y nosotros teníamos que enfrentarlo ahí. A ver, le digo, hábleme de los pueblos indígenas. ¿Usted lo conoce a los pueblos indígenas? Porque lo enfrentamos nosotros. Porque él no quería saber nada. Dice que nosotros teníamos todos los seres humanos, dijo, tienen el mismo derecho. No, nosotros no tenemos derecho, nosotros no tenemos derecho a reclamar nada todavía en Argentina. Le decíamos todo lo que estábamos en ese momento luchando. Nosotros queremos, porque lo que nosotros queríamos que saquen ese inciso discriminatorio que teníamos en la Constitución, y queríamos que en ese inciso no quede vacío, pero sí que quedara plasmado nuestros derechos, así como lo que propusimos, porque nosotros teníamos una propuesta muy clara, es la que quedó así como nosotros propusimos como indígenas, ¿no, Ángela? ¿No? Sí, porque vos eras partícipe también de todo esto, y que el ministro Corach, ministro de Menem, que no lo quería a los indios ni regalado. ¿Sabe cómo pasaba Corach? Fíjese si no. Cuando nosotros estábamos de este lado, porque lo esperábamos para hablar con él, pasaba así, para no vernos a nosotros. Y en ese momento era el presidente de la comisión de redacción de la reforma. Y la comisión de redacción era el filtro de todo. Entonces cuando le presentaron esa, nosotros había como 100 indios dentro del recinto donde se iba a tratar el tema indígena en ese día. Y le entramos todo a la fuerza y lo rodeamos a todos los convencionales. Y nadie quería hablar porque, bueno, tenía que hablar sobre el derecho indígena. Entonces, ¿qué hizo Corach? A las 10 de la noche, 10 y media de la noche, levantó la sesión, dijo, vamos a un cuarto intermedio. Al otro día aparece la redacción, todo cambiada. La redacción de lo que proponíamos nosotros. Por eso ella dice, después nosotros tuvimos que recurrir en ese momento a Chacho Álvarez, a Alfonsín, que tenían un peso político muy fuerte en ese momento, fuimos a pedirle la ayuda. Entonces, la propuesta de Alfonsín era que no se discutiera ese tema, sino que por aclamación fuera aprobado. Y así fue aprobado por aclamación en el recinto esa noche. Fue una gran alegría para nosotros, todos los que estábamos en la lucha por obtener estos derechos, que todavía muchos de estos derechos todavía está
escrita, pero no se está cumpliendo todavía en muchos lugares. Y creo que tenemos un proceso largo todavía para cumplir, porque ahora esperamos que los jóvenes logren estudiar, logren meterse en este tema, es que es una lucha en la que nosotros tenemos que ponerle el hombro sin pensar que vamos a ganar dinero con ponerle el hombro a esto. Yo hace más de 30 años que trabajo en esto, nunca gané un peso para representar a los pueblos indígenas. Hasta ahora, más de 30 años de trabajo. Sino que tenemos esta vocación de defender el derecho de los pueblos indígenas. No importa que no nos paguen, no importa eso. No importa que un día logremos levantar la cabeza a aquellos al que llamaron indios. Que los jóvenes logren entender que tienen un derecho igual que todos y logren también salir al frente de todo esto peleándola en su futuro, porque tampoco la ignorancia es buena. La ignorancia nos lleva a agachar la cabeza y no poder luchar por nuestros derechos. Y ha sido un gran esfuerzo que han tenido todos los que representan hoy en día, los que representaron la lucha por los pueblos originarios de la provincia, que ya no están más ni del pueblo Jom, ni del pueblo Mocoví, ya esos ancianos ya no están con nosotros. Y yo le pido un fuerte aplauso por aquellos también que estuvieron junto con nosotros, ¿no? Yo creo que soy el único más viejito que estoy quedando de esos jóvenes que empezaron la lucha. Soy el más viejo, ya 80 años voy a tener. Y bueno, y después de 1994 la lucha fue mucho más fuerte, se involucraron muchas más personas, muchos más representantes. Hoy en día, bueno, se pelean por el liderazgo, aún sin tener en cuenta de que esta lucha al comienzo era andar a pata. Y éramos poquito en el comienzo y que hoy en día, bueno, hemos logrado muchas cosas por esa lucha, que no hay que dejarla atrás en esta historia que estamos contando, sino que hay que tenerla bien en cuenta. Y mucho en esta lucha se pusieron a la par nuestro, de los que no son aborígenes, que también apoyaron mucho esta lucha y nosotros también le estamos agradecidos a ellos. Así como hoy en día se han involucrado jóvenes para estar junto a nosotros, tenemos jovencitas que ya están en la educación, jóvenes que están en la educación y que son muy fuertes en este momento. Ahí yo lo tengo, mis sobrinas que están ahí, ahora yo ya puedo morir tranquilo. Porque ya tenemos el fruto que ha dejado nuestra lucha, así que podemos morir tranquilamente y en paz, que nuestra lucha no fue en vano. Fue una lucha que hoy hemos llegado hasta donde estamos y creo que queda mucho todavía para los jóvenes, la lucha por este derecho y que la van a continuar ellos y que, bueno, nosotros no nos vamos a rendir. Yo hasta los 150 años voy a seguir luchando todavía. No vayan a creer que voy a dejar así nomás, no. Hasta el último día de mi existencia, ahí voy a estar con Manuel, ¿no? Manuel creo que va a vivir más que yo, aunque anda medio tembleque ahora, pero igual él tiene vida. Y bueno, no sé si le he contado parte de esta historia, pero ese fue un proceso en que yo me acuerdo cómo fue ese proceso
para llegar hasta hoy en día de haber logrado algunas leyes, tanto sobre los pueblos indígenas, educación, es lo que más ha avanzado en educación bueno, faltan muchas cosas todavía. Falta el de las tierras, que todavía hay que ejercer ese derecho, y ojalá que los más jóvenes que vienen detrás de nosotros, esos son los que van a seguir luchando. Le voy a dejar un poco para Héctor también, que tiene una gran historia, porque si no, van a decir que yo no me tengo, la verdad no. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero presentarme, soy Héctor Vázquez, estoy viviendo en una comunidad mocoví que está dentro del distrito de Colonia Durán, en el departamento de San Javier. Es una comunidad que está integrada por 18 familias, está bien en la zona rural. Bueno, y allí estamos, estoy trabajando. Gracias a toda esta lucha que han comenzado nuestros hermanos y los hemos seguido nosotros, de la cual voy a adentrar un poco a la nueva historia de esta historia, continuar esta historia que estaban contando nuestros hermanos. Y gracias a esta lucha, gracias a toda esta reforma, gracias a todas estas leyes que nuestros hermanos han trabajado, han luchado para poder hoy estar nosotros entre ustedes. Si bien siempre hemos estado como mocovíes, como indios, hemos estado en la provincia de Santa Fe y hemos estado siempre. Y vamos a seguir estando el pueblo indígena. Quiero contarle que estoy trabajando en una escuela, ya en el encuentro pasado estuvo el director de esa escuela, Héctor Catorí, yo trabajo con él. Bueno, gracias a mis compañeras que me están acompañando, y gracias también al apoyo de ellos, que hoy puedo estar acá con ustedes. Les decía que continuar esta historia, estos trabajos, esta lucha que han tenido los pueblos, este pueblo mocoví, el pueblo com, que está en nuestra provincia también, ha hecho de que hoy estemos nosotros contándole la realidad de lo vivido, años pasados, muchos años, ha hecho de que hoy podamos estar aquí contándole la historia real, la historia vivida. Siempre lo tenemos presente. Los tenemos presentes porque recordamos a nuestros ancianos que han tenido que sufrir muchísimo. Decían los compañeros recién, nos han podado el idioma. Y siempre nos han dicho a nosotros que hablar nuestro propio idioma era problema para nosotros, para poder socializarnos. Y yo siempre digo que es un idioma tan sencilla, tan fácil, que todo el mundo lo maneja, que es el castellano o español. No sé cómo se lo denomina, si es castellano o español, pero que hoy todas las comunidades, chicos de la comunidad indígena, lo hablan,
porque ya nadie tiene identidad. A lo mejor alguien de ustedes tiene una identidad. Y yo lo llamo identidad, mi lengua o mi dialecto o mi idioma. Para mí esa es la identidad que me valoriza dentro de ustedes. Mi aspecto también lo dice, que soy aborigen. Esa siempre fue lo que yo siempre y trato de recuperar nuevamente mi identidad y enseñarle a mi hijo mi identidad. Hoy vemos que las comunidades, no nos pasa solo a nosotros, las comunidades moscovíes, también pasa en la sociedad. No sé cuál fue el motivo de que hoy estemos mezclados, a lo que nosotros le llamamos mestizos. Hay comunidades y hay chicas de nuestra etnia que hoy están casados con criollos, con gringos, y que para nosotros a veces es difícil, para mí, personalmente para mí es difícil interpretar. Y a veces nosotros lo tomamos como joda y decimos, esa es la interculturalidad que nosotros estamos haciendo hoy en estos últimos años. Es una interculturalidad de la cual estamos hablando en este momento. Porque yo siempre le cuento esto a mis compañeros. Hoy yo tengo un yerno de apellido Risato. Y no tiene nada que ver con un por decirle, un Abanquirí, Abolí, que son los apellidos bien originarios. Tengo yernos de apellido Retamar y se va mezclando el aborigen mocoví, y a veces nos cuesta, y hoy nos cuesta identificar esos chicos. Hoy yo siempre hago referencia desde mi comunidad en donde yo estoy viviendo. ¿Cómo conocer o cómo saber la identificación de un chico que hoy está más mezclado? Y gracias a esto de la reforma, de la ley provincial aborigen, hoy podemos contarle y también decirle a ustedes que tenemos el mismo derecho que tiene la sociedad. Hoy nosotros estamos, gracias a esta reforma de la Constitución, hoy podemos estar nosotros aquí para decirles y darle a conocer cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestras intenciones, porque nosotros siempre tratamos de, más allá de todo lo que decían mis compañeros recién, de las discriminaciones, de los atropellos que hemos tenido, pero hoy queremos, si bien dice que la ley es pareja para todos, yo creo que hoy nosotros también tenemos el mismo derecho que tienen ustedes de reclamar nuestra presencia en todas las, yo siempre digo, en todas las instituciones, en todo lo que se refiera políticamente.
porque nosotros cuando nos juntamos y apoyábamos a nuestros compañeros, acompañábamos a nuestros compañeros, si bien yo no tuve mucha participación aquí en Santa Fe en la reforma constitucional, pero siempre desde las comunidades hemos apoyado a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, y nos poníamos en el lugar de ellos con el sufrimiento que padecían, porque sabemos que no es nada fácil, ni tampoco es difícil cuando nosotros o la sociedad entiende y sabe de los derechos que ellos hablan, y decir, bueno, porque a veces decimos, yo siempre he escuchado desde los gobiernos esta palabra, que todos tenemos el mismo derecho, pero cuando nosotros nos paramos y reclamamos nuestros derechos, siempre nos hemos encontrado de que no que una ley dice esto, que la ley o el decreto dice esto. A veces por lo general siempre dicen, no, los aborígenes no son discriminados. Pues yo desde mi punto de vista siempre dije que el aborigen ha sido discriminado, no verbalmente, pero sí con decretos, con leyes, que siempre nos han superado a nosotros. Y nosotros hoy decimos, como decía el hermano Antonio, tenemos una ley provincial aborigen, de la cual no está reglamentada, pero sí está contemplada dentro de la Constitución Nacional, más allá de que no esté reglamentada. Y esa ley que todavía no está reglamentada, a donde también se pide no solo que haya escuelas bilingües interculturales en la provincia, se pide que haya agente sanitario, que se le reconozcan los derechos a la tierra, los derechos a su identidad, el derecho a la medicina natural, que todavía no están reconocidos. Y es por eso que nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir. Hoy a mí me toca hablar de la educación porque estoy trabajando en una escuela bilingüe intercultural. Pero siempre digo, para mí fuera una alegría enorme tener alguien que hoy esté dando disertando sobre la salud, un enfermero indígena, que esté como estamos nosotros hoy acá, en presencia de ustedes, disertando sobre la medicina natural, el conocimiento de las medicinas naturales. Para mí sería un privilegio de que un aborigen esté disertando por qué se necesitan las tierras, para qué. Eso es lo que siempre yo he podido, siempre yo dije. Hoy gracias a mis compañeros, a mis hermanos, de que hemos podido lograr esto, de que hoy yo esté aquí con ustedes, contándole, continuando esta historia de mis hermanos.
momento que uno se pone a pensar sobre esta lucha y en donde analizás y más nosotros como indígenas. Pero veo que nosotros por medio de esto hemos logrado de hoy estar aquí. Esto es lo que yo hoy quiero traerle y contarle de la lucha del pueblo indígena. Siempre decimos esto va a continuar y mi anhelo es de que los dirigentes de nuestras comunidades continúen y ellos logren de poder hacer reglamentar estos artículos que son tan importantes y que son el derecho del pueblo indígena, lo que es el derecho a la tierra, a la salud, a la vivienda, a la educación, que es algo tan importante, y la educación al pueblo indígena ha hecho de que hoy esté al mismo nivel de cualquiera que esté, de cualquier occidental dentro de la nación argentina. Porque esos chicos hoy se están preparando, con perdón la expresión, a los ponchazos, pero hoy tenemos chicos que están estudiando de maestro, están estudiando de profesor, y es algo tan importante para mí, es un orgullo porque la comunidad se va a sentir representada, nosotros nos vamos a sentir representando y hacer conocer de que tienen la misma capacidad, de que tienen el mismo entendimiento, de que tienen la misma sabiduría y que tienen la misma capacidad de enfrentar todas las situaciones que es para su comunidad. Y esto es lo que, si bien a mí me podaron el idioma, pero yo hoy, gracias a esto, puedo estar diciéndole esto que le estaba contando recién. Tenemos chicos que hoy ya se están perfilando para docentes. Gracias a las compañeras, gracias a... Yo siempre dije, el maestro, el docente que se ha preparado para esta carrera y que ha abierto el corazón para poder ayudar a nuestros chicos que puedan aprender a leer, aprender a expresarse, aprender a socializarse, y en el futuro, en esto también estamos siempre luchando de que un día podamos lograr de tener un lugar a donde nuestros hijos puedan ir a estudiar la carrera que a todos siempre le gusta una profesión. Y nosotros, yo siempre digo, sueño con que en algún momento, no importa de dónde sea, pero que sea Mocoví, un abogado, un doctor, que todo está en nuestra lucha, pero se puede y se logra. Nada más. Muchas gracias. Primero, mi agradecimiento a ANSAFE por generar estos espacios, especialmente a Patricia Hernández, que es mi vínculo y a través de ella estoy acá. La verdad que celebro estos espacios, durante muchos años los estuve esperando y la verdad que también ver un auditorio completo y me dijeron que hay 2 salas más, bueno, felicitaciones a todos y a todas por estar acá y compartir estos momentos. Bueno, voy a tratar de reducir porque
veo algunas caras de que ya están como cansados y por ahí necesitamos todos y todas un espacio de descanso ahí para continuar. Creo que después viene otro panel y después el descanso. O sea que, bueno, todavía tenemos. Además, como que me siento chiquita después de haber escuchado tantos testimonios tan sentidos de las hermanas y hermanos. Y bueno, y la exposición también del antropólogo acá, Juan Nobile. La antropología fue la primera que empezó, que bueno que la antropología fue la primera que entró en diálogo con los pueblos y las comunidades y un trabajo conjunto. Y el derecho, o sea, mi rol hoy es darles ahí un panorama, un pantallazo de la cuestión vinculada al derecho. El derecho entró mucho más tardío. Yo elegí un extracto, un pequeño extracto, con la construcción del sujeto indio, cómo se construyó ese sujeto en Argentina, de la mano de la literatura, del cine, pero también de aquellos que son o son considerados como los padres de la patria. Y entonces quiero decir, y por lo simbólico que es, porque por ahí decir lo que pensaban, pero directamente leer sus palabras es muy fuerte y muy provocador. Y a mí me gusta ser provocadora. Y lo voy a leer ustedes que son maestros respetando la puntuación, que también tiene que ver. Y es un extracto de uno de los que se consideran las patrias de Argentina, que es Juan Bautista Alberdi, además un abogado. En América, todo lo que no es europeo es bárbaro. No hay más división que esta. Primero, el indígena, es decir, el salvaje. Segundo, el europeo, es decir, nosotros, los que hemos nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y no en Pillán. Nosotros, europeos de raza y de civilización, somos los dueños de América. Como les decía, es muy simbólico lo que es la construcción del sujeto indio y de nuestra cultura y de lo que fue el adoctrinamiento también, de la escuela sarmientina, de la literatura, del cine. Y lo que es nuestra cultura, ¿no? Una cultura que es muy hegemónica. Y siempre le digo a mis alumnos y alumnas que para comprender a los pueblos indígenas hay que sacarse los anteojos de la propia cultura y ponerse otros anteojos. Si no, no vamos a comprender. Cuando empezamos a analizar cuestiones más profundas vinculadas al derecho, a la antropología. Y el derecho es un instrumento que a través de la historia ha sido un instrumento de opresión, pero también un instrumento de emancipación en las luchas de los pueblos indígenas y en general, ¿no? Entonces depende de la vereda que nos paremos. Yo en la lucha con los pueblos indígenas me paro en el derecho como un instrumento de emancipación, como un instrumento que permite resignificar el principio de igualdad, ¿sí? Que les reconoce derechos especiales, derechos colectivos, ¿sí? Haciendo un doble estatus, porque también esto como que ahora vamos a ver cuáles son estos derechos colectivos, estos derechos diferentes, estos derechos especiales que solo tienen los indígenas. Y entonces, por ahí, ¿cómo? Entonces tienen estos derechos y los otros derechos no tienen. No, sí. Hay como un doble estatus para el indígena. Sus derechos individuales, que tenemos todos, por pertenecer al Estado argentino, pero también se les han reconocido derechos especiales, diferentes, que vienen a reconfigurar ese principio de igualdad, ¿sí? Igualdad en relación a que todos somos iguales, pero si nos quedamos ahí se vacía ese principio de igualdad. Tenemos que reconocer la diferencia para que esa igualdad no descaracterice a las personas y a grupos diferentes. Necesitan derechos diferentes.
¿Cómo surgen estos derechos especiales, diferentes, los derechos colectivos de los pueblos indígenas? Es la primera pregunta que nos hacemos. Surgen en el contexto internacional, en el centro de lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Allá por el año 1957, esta organización, que es un órgano de Naciones Unidas, especializado en el tema del trabajo, el tema laboral, hace un estudio, una investigación con fines de realizar un relevamiento y un diagnóstico de cuáles eran los grupos que en mayor situación de explotación laboral se encontraban. Y de ese diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad y explotación laboral surge que dentro de los vulnerados, los más vulnerados eran los pueblos indígenas y tribales. Entonces se decide celebrar el convenio 107. Claro, los estados frente a esta situación no podían mirar para otro lado. Entonces, lo que hacen es, siempre dentro de una mirada paternalista de los estados y una mirada integracionista propio de la época, entonces se los trata de integrar reconociéndole derechos individuales, ¿sí? Para igualar, pero con lo que decíamos hoy, no reconociendo esa diferencia, no reconociendo el derecho a la identidad, no reconociendo el derecho a la autonomía, no reconociéndolo como pueblos indígenas. Esa mirada paternalista de los estados y con ese objetivo integracionista iba a significar la muerte de la cultura. Porque al integrar, ¿a cuál cultura vamos a integrar? A la hegemónica. Sin embargo, es el primer instrumento que a nivel internacional visibiliza a los indígenas, como esto que decía Antonio hoy, el titular del diario que decía hay indios. Bueno, a partir del convenio 107 en el año 57 se puede decir que se visibilizan los indígenas y los pueblos indígenas y tribales a nivel internacional. De ahí en más continúan su lucha, ¿sí? Es claro que todos los instrumentos que se han reconocido a los pueblos indígenas y todos los derechos es fruto siempre de la lucha, ¿sí? No es que se les ha dado porque sí, porque los estados dicen, bueno, a ver qué le podemos reconocer y demás, sino que son luchas, procesos de muchos años. Y en esto los pueblos indígenas siempre han desarrollado capacidades de resistencia, de adaptación y resistencia. Y una de las estrategias en cuanto a su resistencia ha sido las alianzas que han podido hacer con otros grupos, alianzas estratégicas, con otros grupos que comparten algún fin. Y en ese momento, quienes tenían mayor visibilidad en sus luchas en la comunidad internacional, eran los grupos ambientalistas. Entonces los indígenas, una de las estrategias que desarrollan es una alianza ahí con los grupos ambientalistas, compartiendo, bueno, la protección de la naturaleza, y hacen su lucha más visible aún y logran en el año 1989 un nuevo convenio, que es el convenio 169, el convenio vigente hoy, que deja atrás el 107, que cambia esa mirada paternalista, reconoce, lo primero que hace es reconocerlos como pueblos. Esto, este concepto de pueblos en el derecho internacional público es muy difícil, fue muy difícil, muy discutido de aceptarlo, porque tiene una connotación, está vinculado con la soberanía territorial en el derecho internacional público. Entonces había como una negación, una desconfianza por parte de los estados de reconocerlos como pueblos. Sin embargo, primó la postura de que sí se los reconozca como pueblos, y en el convenio 169 se aclara, antes de entrar al articulado en especial, cuál es la connotación, cuál es el sentido y alcance de esta terminología, de este sentido de pueblos, que no tiene que ver con la soberanía territorial, pero que tiene que ver con grupos, comunidades que comparten
una identidad, una lengua materna, sistemas de valores propios, de organización, derechos y demás. En Latinoamérica, en el siglo XX, finales de la década del 80 y principios de la década de los 90, se producen las reformas de la mayoría de las constituciones de los estados latinoamericanos incorporando estos derechos. Hay una autora peruana que desarrolla bien este tema, que es Raquel Irigoyen Fajardo, y que ella nos habla de 3 ciclos. Un ciclo de reformas de constituciones que es anterior al convenio 169, ¿sí? Que es la constitución de Nicaragua, la de Brasil del año 88, la de Guatemala del año 87. Ahí hay una primera... un primer ciclo, un primer momento de reformas constitucionales e incorporación de derechos que tienen que ver más con el reconocimiento de la identidad y algunos derechos territoriales. Luego se produce el acuerdo y el convenio 169, los estados ahí hacen sus compromisos. Ahora vamos a ver básicamente cuál es el contenido del convenio 169, pero dentro del reconocimiento de derecho también hay obligaciones positivas a cargo de los estados de obligaciones de hacer en diferentes cuestiones. Y una de las obligaciones tiene que ver con la adecuación que tienen que hacer los estados a sus ordenamientos internos para incorporar estos derechos. Entonces se dice que ahí hay como que el convenio 169 provoca también la reforma de muchos de los estados que incorporan los derechos. Ahí se ubica Argentina en el año 94. Y ahí hay como, son los años 90, lo que hay un reconocimiento de la plurietnicidad. Comienza a hablarse mucho del multiculturalismo, los estados se consideran multiculturales, es correctamente político y está bien hablar de un estado que es multicultural. Y hay quienes dicen que cambia para que nada cambia, o sea, como que son adornitos que le ponen a la Constitución, pero no hay un cambio de matriz constitucional, sigue siendo la misma matriz incorporando derechos. Es algo, no es que está mal, es algo, pero también hay que ser crítico en ese sentido de que no hay un cambio de matriz y que se incorporan los derechos, pero en la práctica. Bueno, y ahí también Rodolfo Stavenegen, un relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, también él desarrolla un tema que tiene que ver con la brecha de implementación, ¿no? Con que, bueno, tenemos el convenio, las constituciones, los estados incorporan los derechos, sin embargo hay una gran brecha de implementación de estos derechos a lo que vemos en la práctica. O sea, no. Entonces él analiza cuáles son estas causas que son, bueno, variadas, complejas, dentro de las cuales están lo que decía también Juan hoy, la ignorancia por parte de los operadores jurídicos en primer lugar. Cuando vemos que hay una cuestión indígena, los abogados y abogadas están metidos por todos lados, porque si no son abogados defensores de una comunidad, son defensores públicos o fiscales o jueces, juezas, legisladores que van a diseñar una ley. Aquellos que diseñan y aplican políticas públicas, también hay abogadas y abogados por todos lados. Y entonces, ese fue también un cuestionamiento que en un momento nos hicimos dentro de la universidad, de nuestro rol como universidad, de qué estaba pasando y la falta de formación que producía la ignorancia, y que entonces después tenemos profesionales que desconocen todos estos derechos y entonces sus intervenciones después por ahí generan mayores conflictos. Lo hemos visto en varias comunidades y se ven en muchos conflictos a lo largo del territorio. Y por eso también celebro que estén todas y todos
maestras, maestros acá, porque también el rol de sus intervenciones y la necesidad del derecho atraviesa a todos los otros derechos. O sea, por ahí ustedes están más vinculados con el tema y la implementación de la educación intercultural bilingüe, pero es un derecho. Y también el cómo se relacionan con las comunidades, o sea, reconocer que no es un capricho que la comunidad dice que tiene un cacique o que tiene la autoridad o que quiere que primero le digan a la autoridad tal y cual cosa antes que le digan a otro, sino que son formas de organización, ¿sí?, que están reconocidas en los instrumentos jurídicos tanto internacional como nacional. Volviendo al convenio, este convenio tiene una piedra angular, ¿sí?, sobre la que se reposan todos los derechos a la posesión y propiedad comunitaria, o sea, vinculados a la tierra, territorio, a los recursos naturales, los derechos a la educación intercultural bilingüe, los derechos vinculados a la salud, a la medicina ancestral, los derechos a la seguridad social de los pueblos indígenas, derechos laborales. Todos estos derechos están contemplados como derechos especiales. O sea, a la par, como dijimos, de todos los derechos individuales de estas temáticas, los pueblos indígenas tienen estos derechos siempre colectivos, ¿sí? Y todos esos derechos reposan sobre la piedra angular del convenio 169, que es el derecho de participación. El derecho de participación es uno de los derechos, o sea, no sé si decir el más importante, porque si hablamos de tierra, territorio, bueno, tiene que ver con la vida misma de los pueblos indígenas, con el derecho a la vida. Pero es como un derecho instrumental, procesal, si se lo pueden imaginar, ¿sí? Y es como un instrumento para el ejercicio de todos los otros derechos. El derecho de participación tiene dos dimensiones. Una dimensión interna, ¿sí?, que tiene que ver con el reconocimiento a la autonomía de los pueblos indígenas. Es ese derecho a la libre determinación, ese derecho a poder organizarse conforme sus propios sistemas de valores, a tener una propia administración de justicia y al reconocimiento de su propio derecho. Su propio derecho, lo que nosotros estudiamos como el Convenio 169 y después los otros instrumentos internacionales, la Constitución Nacional, la Ley 11078, la 12080, todas las leyes, eso sigue siendo derecho occidental, estatal, que reconoce derechos, pero se diferencia de lo que es el derecho indígena, no escrito, es el derecho que se ejerce adentro de las comunidades y que ejercen los pueblos. Hay que conocer y diferenciar. Y bueno, eso en cuanto a su dimensión interna. Y en cuanto a su dimensión externa, es el derecho a participar que tienen los pueblos indígenas en todos los organismos internacionales, es el derecho a participar en las estructuras legislativas, administrativas del Estado, en todos los intereses que lo puedan afectar a los pueblos indígenas, y tiene otra manifestación que es el umbral mínimo del derecho de participación, que es el derecho a la consulta, ¿sí? O sea, como que el derecho de participación sería un derecho continuo, que requiere un proceso de creación de órganos especiales. Y el derecho de consulta es el umbral mínimo que cuando se vaya a tomar una determinación que vaya a afectar directamente la vida de una comunidad, que le vaya a modificar sus usos, sus costumbres, sus prácticas culturales, sus sistemas de valores, entonces necesariamente esa comunidad o ese pueblo indígena debe ser consultado. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener un consentimiento previo, libre, informado, de buena fe. ¿Ese consentimiento obliga al Estado? Bueno, hay que diferenciar si esa decisión va a afectar la vida de la comunidad, sí, obliga al Estado. Y si no, el Estado cumplirá con haber hecho todo ese proceso. Bueno, no vamos a entrar en detalle cuando la consulta es previa, libre, informada, de buena fe. O sea, todas cuestiones muy interesantes porque
también son cuestiones que se violan continuamente, que no se cumplen, que no se ejercen. Los pueblos y comunidades indígenas por ahí quedan a la espera que se les garanticen estos derechos y a veces reclaman y a veces no. Distintas situaciones, no podemos generalizar. Y después habíamos hablado de 3 ciclos, ¿sí? El ciclo primero, antes del convenio, el ciclo posterior al convenio, y ya un tercer ciclo que incluye, que se lo conoce como el neoconstitucionalismo en Latinoamérica, y que incluye las constituciones de Ecuador del 2008 y de Bolivia de 2009, donde ahí sí se produce un cambio de paradigma, ¿sí? Ya ahí hay un cambio en esa matriz constitucional y los estados se reconocen como estados plurinacionales. ¿Qué es esto del estado plurinacional? Nosotros hemos tenido, o los estados han tenido una formación clásica, moderna, de concebir o identificar el Estado con la nación. Entonces es un Estado, una nación. No se puede pensar en que haya varias naciones. Sin embargo, este nuevo paradigma que plantea una plurinacionalidad deja atrás ese modelo moderno del Estado y permite que en un mismo espacio geopolítico, ¿sí?, convivan varias nacionalidades, respondiendo a un Estado. Eso Argentina está hoy lejísimo. O sea, ese es el paradigma, por ejemplo, Ecuador, Bolivia. Hoy Argentina podemos decir que es un Estado pluricultural, porque bueno, en el año 94, con la reforma y con todos los testimonios que han dado acá los hermanos, incorpora los derechos de los pueblos indígenas. Vale decir que en el año 94 todavía no era ley el convenio 169, porque los convenios para ser ley vigente tienen que pasar por un proceso que se llama ratificación. Esa ratificación se hace por ley del Congreso, ¿no?, que aprueba ese convenio y se deposita en el organismo internacional. Eso se produce en Argentina en el año 2000. ¿Cómo? No, en el año 2000 comienza a regir el convenio 169 mediante ley 24071. Pero en el medio tenemos la reforma, estaba el compromiso de Argentina y esa incorporación no se hizo si no hubiera sido por la lucha que hoy testimoniaron acá los hermanos. O sea, no estaba en la agenda, ¿sí? Después del convenio 169, que como les digo es ley vigente, vinieron ya otros organismos internacionales. En el 2007 la Asamblea de la ONU hace su declaración sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y más reciente, en el año 2015, la OEA. O sea que es un camino lento donde por ahí vemos con desesperanza o como que, pero siempre va hacia adelante. O sea, es lento pero avanza. Y en cuanto, yo quiero hacer una mención con el artículo 75, inciso 17, que también se correlaciona con el convenio, con lo que es la preexistencia étnica y cultural. El artículo se ordena bajo ese principio que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. O sea, ahí es como que ahí comete un error, pero hubiera sido mejor que diga sobre los pueblos indígenas que habitan en el territorio argentino. Pero bueno, y esto porque también los conflictos indígenas que se han judicializado, también la estrategia de rondas de
de consulta, de mediaciones, de mesas de diálogo. Han cansado a las comunidades y a los indígenas porque no se han resuelto sus conflictos territoriales. Y entonces han pasado a una estrategia de judicialización de las causas. Y hay muchísimos reclamos, pero siempre están como ahí ocultos. En eso, bueno, los medios tienen un rol así importante. Y por ahí nos enteramos, los que no están en la temática específica, se enteran por los medios, cuando eclosionan los conflictos, cuando suceden hechos trágicos. Y todo lo que sucedió con el pueblo mapuche, ¿no? Y el rol que tomaron los medios y la información que les llegó a la sociedad, una sociedad que, no nos olvidemos, adoctrinada y formada en esa concepción de la mirada hacia el indio como lo que nadie quiere ser, ¿sí? Entonces, llegan esas noticias y la sociedad opina y somos una sociedad con muchos prejuicios. Y entonces algo que deambuló mucho por esas épocas del conflicto mapuche era que, bueno, al fin y al cabo los mapuches son chilenos que se vayan a Chile y nos dejen de joder. Y eso es un desconocimiento absoluto de la Constitución Nacional. ¿Sí? Es un desconocimiento absoluto de la preexistencia étnica y cultural. El reconocimiento de la preexistencia quiere decir ni más ni menos que reconoce que los pueblos indígenas existían antes de la formación del Estado argentino. Y que Chile haya quedado de un lado de la cordillera y Argentina de otro, a través de un acuerdo político que estableció que por tales cumbres pasa la línea divisoria, es una cuestión que sucedió mucho después a la vida de los pueblos mapuche y es una práctica para el pueblo mapuche circular de hacia un lado y el otro de la cordillera. Entonces, para ellos el territorio es todo, o sea, que de un lado quedó Chile, del otro lado Argentina. Lo mismo le pasa a los hermanos Huichí que viven en Salta al límite con Bolivia. Para ellos pasar de un lado y el otro, o sea, no reconocen esa frontera que les fue impuesto, que es artificial, que es un acuerdo político. Lo mismo a los guaraní en Misiones y Paraguay. Entonces, lo traigo porque fue una cuestión así que como una muletilla ahí, un golpe bajo que circulaba mucho. Hay mucho para hablar en relación a lo que es la dimensión del derecho. Hay un corpus normativo jurídico importante que son herramientas, como les digo, que pueden ser utilizadas en la emancipación de los pueblos indígenas, sus luchas por la emancipación, donde, bueno, todas y todos los que estamos acá reunidos es porque acompañamos de alguna manera estas luchas. Ustedes como maestras y maestras tienen un rol fundamental en revertir esto que la escuela, ¿no? El rol que la escuela ha tenido respecto a los pueblos indígenas en el proceso de formación y construcción del Estado y de la construcción del sujeto indio. Entonces, nada más que gracias por estar acá y si quieren que profundice sobre algún derecho específico relacionado a alguna temática, bueno, abrimos el debate después del segundo panel. Así que muchas gracias. Bueno, un aplauso muy grande, muy fuerte para cada uno de ellos, para cada una de ellas. Muchísimas gracias.